Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Ángela Ponte Núñez y voy a acompañarles los próximos minutos para pensar sobre la empatía, una palabra que usamos muy en el común para referirnos a esa acción de ponernos hipotéticamente en los zapatos de otra persona. Hoy vamos al final de este video a ver una de las herramientas que nos van a ayudar para entender personas y experiencias y se trata del mapa de la empatía. Así que acompáñenme por los próximos minutos. Una de las invitaciones, son varias invitaciones que les tengo hoy. Una de ellas es que pensemos nuestra situación. ¿Cuál es el lugar que ocupamos dentro de nuestro ecosistema, de nuestro contexto? ¿Cómo percibimos ese contexto o ese ecosistema? ¿Y cómo percibimos el lugar que ocupamos dentro de él? Cada persona dentro de un contexto tiene unas características muy particulares. Podemos observar su posición social y económica, su nivel de escolaridad, su historia familiar, entre muchas otras características y aspectos que nos permiten determinar cómo esa persona se relaciona con su entorno educativo, hablando en específico del tema de la educación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, pues nos va a servir para la actividad que vamos a realizar al final de este video, que ustedes van a hacer a través de las plataformas que más nos van a convenir para nuestra maestría en innovación de la educación. Otra invitación. Los invito a que imaginen que no existen problemas en el mundo, sino situaciones. ¿Esto qué conllevaría? Que necesitamos activar toda nuestra capacidad de observación para comprender la situación en la que nos encontramos y no solamente nuestra propia capacidad de observación, sino la capacidad que tienen otras personas en nuestro contexto para observar esa misma situación. De esa manera podemos determinar primero todos los aspectos que involucran el contexto antes de definir un problema. Esta invitación va de la mano con la idea de que los productos, digamos, las propuestas que podamos llegar a desarrollar durante este semestre y en los próximos semestres no son la solución, sino una de esas posibilidades para transformar una situación y que tendrá consecuencias. Dado que un problema puede ser abordado de muchas maneras, la forma que vamos a determinar a partir de los ejercicios de observación va a determinar una de esas formas de abordar esa situación. De esa forma, entendemos que nuestro aprendizaje se sitúa en un contexto y que ese entorno depende de muchas cosas, del idioma, por supuesto, del contexto político, histórico, cultural y de muchas otras circunstancias, y que nuestra ubicación dentro de ese contexto, pues también determina muchas relaciones y características que muchas veces están en relación con otros actores de esa misma circunstancia o de circunstancias en otros contextos, pero que se pueden trazar. El ejercicio pues nos va a permitir tratar de mapear a través de una entrevista a una persona un contexto determinado, pero que va también a ser una herramienta para evaluar otros contextos próximos. La comunicación está mediada por muchas circunstancias, muchas cosas, palabras, imágenes, textos, gestos, sensaciones y bueno, podemos seguir ahí la lista. Yo he invitado hoy a dos personajes, he invitado a personaje A y he invitado a personaje B. Personaje A le comunica a personaje B de esta forma sus ideas. Personaje B las comprende en su manera y responde en este lenguaje. Podemos observar con estos rápidos garabatos que he hecho en pantalla que A y B se comunican de maneras muy distintas. Si invitamos a C, a D, a E y a muchos más, vamos a ver que toda esta circunstancia de la comunicación se va a hacer cada vez mucho más compleja. Y hablamos de la comunicación, por supuesto, porque tiene que ver con nuestra capacidad de desarrollar empatía y, por supuesto, con los contextos educativos en donde nos desarrollamos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos tener encuentros cuando queremos, entendemos y expresamos cosas tan distintas?
Es importante que establezcamos entonces unas estrategias que nos permitan abordar esos espacios en común que pueden tener A, B y los demás compañeros que pueden llegar. Es importante saber comunicar las cosas, decir las cosas, porque uno de los grandes problemas o muchos grandes problemas en el mundo se originan con problemas de comunicación. Por tanto, para no agregar más problemas a nuestro ejercicio de observación, lo más importante es que aprendamos a comunicar esas cosas y sobre todo a no dar por sentado que la otra persona comprende exactamente lo que yo creo que debe comprender. Estas cosas se presentan muchísimo en la vida cotidiana, pero en el caso de nuestros entornos educativos, por supuesto, dado que involucra a muchas personas, pues esto va a ser mucho más complejo. Conocer al otro, conocer a la otra persona implica algo muy bonito, que es aquello que está en común, ¿sí? Esa comunicación que existe entre A y B es casi que un nuevo ser que tiene el ADN de A y el ADN de B, las características de la expresión y comprensión de A al mismo tiempo de B, y si invitamos a los demás amigos, C, D, E, etcétera, pues vamos a ver que todo este universo o este pequeño cajoncito de lo común se va a hacer cada vez más complejo, más grande, ¿sí? Entonces, para poder establecer un ejercicio de empatía, necesitamos también acercarnos a la otra persona y que la otra persona se acerque para darnos detalles e información muy precisa y quizás muy sutil que va a ser clave para determinar en dónde podemos innovar. Para esto es importante que establezcamos de qué manera acercarnos. Y una de las estrategias puede ser expresar esas circunstancias de vulnerabilidad que nos permiten y estimulan nuestra capacidad de continua de aprendizaje. A veces nos da vergüenza preguntar ciertas cosas, pero muchas de esas cosas que callamos de pronto tienen la semillita que nos va a ser muy clave para pensar dónde podemos innovar. Entonces, generar confianza en el espacio de comunicación va a ser clave para el ejercicio del mapeo de la empatía. Entonces, hoy día, dado que vivimos en este espacio virtual y muchos de nuestros estudiantes, incluso nosotros, hacemos búsquedas muy rápidas en Google, Google nos ofrece una gran cantidad de información, pero no siempre tiene todas las respuestas. ¿Cómo llegar a donde no llega una búsqueda de Google? Esa es otra de las invitaciones y para eso el encuentro persona a persona o aun cuando sea mediado por la virtualidad nos va a permitir determinar detalles muy importantes que van a ser claves para desarrollar nuestras propuestas de innovación en educación. Y aquí viene nuestro ejercicio del mapa de la empatía, ¿sí? Ustedes pueden reorganizar esto, pero este es, digamos, el boceto que yo he creado para explicarles qué es este mapa de la empatía. Un mapa de la empatía determina eh, todos esos estímulos que entran por los sentidos de la persona a quien vamos a entrevistar, ¿sí? Entonces podemos imaginarnos que esta persona es esta persona, el dibujito de pronto no es el mejor, ustedes pueden hacer un dibujo mejor y podemos decidir así. ¿Qué piensa y siente esa persona en su contexto? ¿Sí? ¿Qué oye esa persona? ¿Qué canales de comunicación usa para informarse de una determinada circunstancia? ¿Qué ve esa persona? ¿Qué observa de ese contexto? ¿Y qué dice y qué hace esa persona? ¿Sí? Para esto es muy importante que determinemos también qué es lo que queremos observar, ¿sí? Porque podemos abordar una mapa de la empatía de una manera muy abierta, pero dado que no tenemos tanto tiempo y que queremos mayor precisión, es muy importante que nos demos unas pautas para poder indagar qué piensa y qué siente, qué oye, qué dice, qué hace y qué ve esa persona en el contexto en el que se encuentra. Puedo, por ejemplo, imaginar, en este caso, a un docente que se encuentra en otra ciudad de Colombia
y yo quiero indagarle sobre las circunstancias que conllevaron a la virtualidad durante la pandemia. ¿Cómo fue su experiencia o cómo ha sido su experiencia en este año y medio de pandemia? Entonces yo le puedo preguntar qué piensa, qué siente sobre esa circunstancia, qué oye, ¿sí? De qué manera se recibe información, qué dice al respecto y qué ve que ha observado dentro de esa experiencia de vida. Entonces, muy importante que para cuando vayamos a hacer el mapa de la empatía determinamos qué es lo que queremos saber de esa persona, porque si no se nos queda demasiado abierto la experiencia. Abajo hay dos espacios que son especiales, que son algunos espacios que podemos agregar a nuestro mapa de la empatía, que determinan los esfuerzos que hace esa persona o que está dispuesta a hacer para resolver alguna circunstancia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere esa persona? ¿Qué desea? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Y qué puede hacer? ¿De qué dispone que le permite o que le permitiría resolver alguna circunstancia determinada, ¿sí? Y esos resultados, ¿hacia dónde quiere llegar? ¿Qué quiere conseguir? ¿Sí? Aquí es muy importante que con este ejercicio del mapa de la empatía estamos determinando motivaciones y de esa forma vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos de creación dentro de la innovación en la educación para diseñar cualquier propuesta orientada hacia ese tipo de persona o personas con las que vamos a estar en relación, porque lo veíamos anteriormente. Vemos un problema, definimos un problema, pero hay muchas maneras de abordarlo, ¿de acuerdo? Entonces, la forma en la que determinamos estas motivaciones nos va a decir cómo vamos a enfocar ese problema, determinando el tipo de persona a quienes vamos a impactar, ¿sí? Y la palabra impactar es especial, pero queremos decir que en eso hay una responsabilidad también. Por supuesto, no estamos haciendo propuestas abiertas porque sí, sino porque tenemos en cuenta a esas personas que van a intervenir dentro de estos espacios de educación. Y las motivaciones aquí son fundamentales. Quiero agradecerles por acompañarme hasta el final y espero que en este ejercicio del mapa de la empatía pues aparezcan aspectos bien interesantes de observar en sus contextos. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.